Estamos, Señor, presentándonos delante de tu presencia, Señor Jesús. Oh Dios Santo, toma el control, la dirección, oh Dios, de todo, oh Dios. Recibe la alabanza, la adoración de tu pueblo, oh Dios. En esta hora se reúne en este lugar con el único propósito, Señor, de exaltarte, de glorificarte a ti, oh Dios, de darte toda gloria, honra y alabanza, Señor Jesús. Oh Dios Santo, Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 10, la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 5, verso 5. Leemos la palabra del Señor. Yo leo y todos me acompañan en una sola lectura en esta hora. Dice la escritura: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor Jesús. Aquí en esta tarde está el ser más grande, que se llama Jesús. Y hemos venido a adorarlo, a exaltarlo a Él, a glorificarlo en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a rendirle honor, alabanza y gloria al único merecedor, que se llama Jesús. Vamos a seguir cantando en esta hora a nuestro Dios. Rey de gloria, Aleluya. yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Y decimos: no hay nadie como tú, no hay nadie.
deseo. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, en adoración sea agradable. Decimos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie, No hay nadie como Señor. Jesús, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, glorifícate.
contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos a Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Alza sus palmas. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Contemplar. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Chique mi rabo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Aleluya, aleluya al Señor Jesús. Aleluya, démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. A Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Vamos en este momento, hermanos, a orar por nuestras peticiones. Vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. ¿Alguien tiene una petición en esta tarde? Aquí está el Señor Jesús en medio nuestro. Aquí estamos, como dice el lema de la convención, en su presencia. Gloria al Señor. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Vamos a presentar al Señor cada una de nuestras peticiones. La palabra del Señor dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden creer que Dios puede hacer milagros en esta tarde? Para nuestro Dios no hay nada imposible hay para nuestro Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús,
en esta hora, Padre Santo, Señor Jesús, estamos presentándonos, oh Dios, delante de tu presencia, oh Dios, sabiendo, Dios, que tú estás en medio de tu pueblo en esta tarde, aquí en este lugar, y que tú tienes todo poder para obrar en medio de cualquier petición, Señor, que tengamos. Para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor Jesús, obrando milagros, Señor Jesús, respondiendo oraciones, Señor Jesús, Señor, enviando sanidad divina, Señor, sobre los enfermos que hay esta tarde en este lugar, Señor, abriendo puertas, Señor, respondiendo a nuestras peticiones, Señor. Te pedimos, oh Dios, que escuches tú el clamor de tu pueblo en este lugar, Señor Jesús. Obra grandemente, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer otra oración más, aprovechando que estamos en pie. Y vamos a orar por el Caribe. Vamos a orar para que el Señor se siga glorificando. Dios está haciendo grandes cosas aquí en el Caribe. Voy a invitar al misionero de Silver, pase por acá y él nos va a dirigir en una oración muy especial, hermano, por todas las islas que tenemos aquí a nuestro alrededor. Señor Jesús, en esta tarde estamos delante de ti, amado Dios. Te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad que tú nos brindas en esta hora, de estar delante de tu presencia, Señor Jesús. Te presentamos a Haití, mi Dios, en esta tarde, al hermano Ernesto Rivas y su familia, Señor Jesús. Sé tú obrando de una manera especial sobre esta nación, mi Dios, sobre esta familia misionera, Señor. Allánales el camino, Señor, para que ellos puedan llegar a seguir este precioso trabajo en esta nación, mi Dios. Te presentamos República Dominicana, Señor Jesús, nuestro hermano Jaime y su familia, amado Padre. Obra de una manera especial, Señor, en Martinica, Señor, hermano Aldever Duque, su esposa, amado Dios. Solo tú eres el Todopoderoso, el que tienes control, Señor. Te presentamos al hermano Sergio, su familia en Surinam, mi Dios. Sé tú obrando de una manera poderosa, Señor Jesús. Te damos gracias por el hermano Carlos en Guyana Francesa, Señor, y su familia, por el trabajo que realizaron durante este tiempo, mi Dios. Te presentamos la familia Céspedes que llega, para que seas tú obrando, usándolos de una manera especial para este trabajo allí en Guyana Francesa, Señor Jesús. Solo tú eres poderoso, mi Dios, solo tú eres excelso. También, oh Dios, está delante de ti en esta tarde Trinidad y Tobago, Señor Jesús. Nuestro misionero Rafael y su familia que están hace 8 días en este lugar, mi Dios. Sé bendiciéndolos, ayudándolos, guiándolos en este trabajo, Jesús de Nazaret. Nuestro hermano William y su familia aquí en Aruba, mi Dios. Esta preciosa iglesia, el pastorado de este lugar. Sé tú obrando de una manera especial, de una manera poderosa, Señor Jesús. Nuestra convención en esta hora, Señor. Sé tú llenándonos de tu presencia en esta tarde, mi Dios. Oh Dios, déjanos ver tu gloria, tu poder. Oh eterno Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos, mi Dios. El hermano Carlos, su esposa, su familia y la hermana iglesia en Curazao, mi Dios. Sé tú obrando allí en ese lugar, mi Dios. Sé tú llenando de tu presencia, Señor. El proyecto de construcción está delante de ti, mi Dios. Sé tú dando los recursos necesarios para iniciar esta construcción en Curazao, amado Padre, Señor Jesús. La iglesia en Bonaire, la familia misionera, Señor. La sede segunda, Señor. Permite la conformación plena de este lugar, Señor. Oh Dios, sigue obrando en nuestro Caribe, en este hermoso Caribe, mi Dios. Sigue llenándonos de tu presencia, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios, en tu nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Señor Jesús les bendiga a todos. Bueno, hermanos, quiero saludarles en esta tarde en el nombre del Señor Jesús a todos los hermanos, la bonita iglesia aquí de Aruba, a todos los hermanos que están presentes en esta convención, 10ª convención aquí de la iglesia en Aruba. Quiero presentar un saludo muy respetuoso y especial al hermano Orbeín Hermida. Hermano Orbeín,
su esposa, la hermana Nubia. Me alegro mucho encontrarlos aquí en este lugar, en esta convención. Y gracias a Dios por la presencia de nuestro hermano Orbeín aquí. Saludo al misionero William, misionero aquí en Aruba, a su esposa, hermana Mónica, a Esteban y a Sofía, sus hijos. Bueno, al hermano William lo conozco o nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Amigos, compañeros de ministerio, de compañeros en ministerio misionero y también vecinos ahora, ¿no? Hace ya algunos años trabajamos en el mismo distrito, en el distrito número 4. Hermano, yo me vine antes, a mí me enviaron para Honduras, a los poquitos meses él salió para acá, para Aruba, y bueno, ahora Dios nos permitió aquí estar, aquí cerca en el Caribe. Conocemos pues desde hace muchos años. Un saludo muy especial a don Silver, también paisano de nuestra tierra, y también a Carlos Andrés. Qué bueno encontrarlo por acá en el Caribe, su esposa Arelis, y bueno, a todos los hermanos presentes. Hemos venido aquí un grupo de hermanos de Curazao. A los hermanos de Curazao, un gloria a Dios. No, me hagan quedar mal. A ver, un gloria a Dios los de Curazao. Bueno, gracias a Dios por ese bonito grupo. Vinimos 8 hermanos de Curazao aquí a gozarnos en esta convención. Yo sé que Dios hará grandes cosas. Hay una buena proyección aquí en todas estas islas. Y quiero felicitarles por este bonito lugar, hermanos. Un lugar muy especial de tiempo. Hemos venido siguiendo el proceso aquí. Los hermanos ayer dijeron, visitamos en un lugar pequeño. No les visitamos, pero siempre veíamos fotos y informes. Bueno, y ver ahora este lugar, ya lo habíamos visto en transmisiones, pero ahora en vivo, en directo, se ve mucho más bonito, ¿no? ¿Cierto? Se ve mucho más bonito. Así que felicitaciones a la iglesia en Aruba y al misionero por el trabajo y el liderazgo aquí, la dirección en estos años que lleva aquí en el Caribe. Bueno, tenemos la participación del coro aquí, de niños, y el coro aquí de la iglesia en Aruba. Ellos van a pasar y bueno, vamos a escuchar unos himnos especiales que alaban y glorifican al Señor. Después del coro, entonces vamos a pedir el favor a la hermana Arelis que pase y por acá y cante unas alabanzas con todos nosotros. ¿Amén?
Dios les bendiga, hermanos. Em, es, Estoy muy emocionada y nerviosa, pero gracias a Dios estamos aquí todos reunidos, unos de los coros de Nacional y los coros de los niños, así que sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Sabemos que sin la presencia de Dios, como dice el lema, de su presencia, sin la presencia de Dios, no hay dónde ir, amén. Ustedes lo creen y ustedes lo saben, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
saludo para todos en esta hermosa tarde. Dios les bendiga. Estamos en fiesta. Y a la fiesta se va a gozar. Entonces yo les voy a invitar para que se ubiquen sobre sus pies. El invitado a esta fiesta es el Rey de Gloria, quien se lleva los aplausos, quien se lleva el honor, Jesucristo nuestro Salvador. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan, amén. Vamos a cantar con libertad, con gozo, con los instrumentos que Dios te ha dado. A ver, todos palmando. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, Seremos como los que sueñan. seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver esa cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David cantaba, Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, amén, aleluya. Así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré. Alguien que se goce esta tarde en la presencia de Dios. Alguien libre que le adore y le glorifique. Que reconozca que el Rey está en esta casa. Aleluya. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Los libres adoran el nombre de Jesús en esta tarde. A quien ha puesto Él un cántico nuevo en su boca, que le exalte
Señor, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ya nos estamos acercando a una parte muy especial del culto, como es la predicación. Pero antes de esto vamos a dar nuestra ofrenda, que también hace parte del culto. Amén, hermanos. Vamos a ofrendar con generosidad. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado, ¿no? De lo recibido de su mano, de eso mismo te damos. Recuerde que ofrendar es bendición para nosotros, para nuestra vida, y Dios bendice al que da con alegría. Vamos a invitar a los hermanos encargados de colectar la ofrenda para que ellos se preparen y vayan pasando por las sillas, y usted prepare su ofrenda para contribuir con la ofrenda, con la obra del Señor, y especialmente con este programa de convención en esta tarde. Mientras que ofrendamos, entonces el misionero, el hermano William, pasa y él presentará al predicador. Sí, gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. A ver, ¿todos están aquí? Digamos gloria a Dios. Qué bueno estar aquí en esta tarde, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuánto nos gozamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto nos gozamos en la presencia de nuestro Dios? Amén. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? A ver, hermano, yo no sé si usted no la ha sentido, pero yo he sentido la presencia de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que nos gozamos, nos deleitamos en la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, este es nuestro segundo culto de esta bonita convención con el lema "Den su presencia". Amén. Así que estamos en la presencia de nuestro Dios y estamos seguros de que Dios nos seguirá respaldando, nos seguirá bendiciendo, seguirá mostrando su gloria en medio nuestro. Amén. Un saludo para todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros, los amigos que han venido a ser parte de este evento, los hermanos que han venido desde Curazao, mis compañeros misioneros de aquí de las islas de Curazao, de Bonaire. Qué bueno saludarles, nuestro hermano Andrés Vázquez también, qué bueno saludarles a ellos, y a nuestro hermano Orbeín Hermida, nuestro hermano delegado del Honorable Consistorio de Ancianos, para estar aquí con nosotros, acompañándonos, predicándonos la palabra del Señor, y cada momento, hermanos, compartiendo estas bonitas experiencias. Amén. Saludo para nuestras hermanas, esposas de pastores, de misioneros también. Bienvenidas a Aruba. Amén. Gloria al Señor. A ver, los niños, digan gloria a Dios. A ver, yo creo que los tomé de sorpresa. A ver, todos los niños, digan gloria a Dios. ¿Verdad que se ven lindos allí? Amén. Y ustedes los vieran cómo se comportan durante la prédica. Son juiciosos, se quedan quietos, no se quitan las togas. No, ellos son admirables. Amén. Amén, hermana Rosmarly. Así que gracias a Dios por todos nuestros pequeños. Hermanos, ¿cuántos deseamos oír la palabra de Dios? A ver, yo lo siento esta tarde como así como cansados. ¿Cuántos deseamos escuchar la palabra de Dios? Amén. Bueno, me place mucho tener con nosotros a nuestro hermano Orbeín Hermida. Ya les había dicho, es delegado del Honorable Consistorio de Ancianos, nuestro hermano Orbeín, para estar con nosotros aquí en esta bonita convención. Él ha sido miembro del Consistorio de Ancianos por muchos años, un gran líder y abanderado del campo de la obra social. Así que él es quien nos va a traer la palabra de Dios en esta tarde, y me alegra mucho, hermanos, poderles dejar en compañía de nuestro hermano Orbeín, y que Dios nos hable en esta tarde. Amén.
nombre de Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Leemos la palabra de Dios con humildad y con sencillez. Tengamos en cuenta que siempre que leemos la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro inspirado. Por lo tanto, se requiere que al leerla tengamos mucha reverencia y que inclinemos ante la palabra nuestro rostro y ojalá que Dios nos revele su palabra. Yo de una cosa sí estoy seguro y es que el Evangelio debe ser revelado. Si alguna cosa le pido yo a Dios es que revele su palabra a mi vida, que me hable, porque yo sé que si no es así, no será posible. Solo Él puede dar a conocer los profundos misterios que hay en su palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y el verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Una vez más, mi respetuoso saludo a todos los hermanos pastores, hermano Nesinde, hermano Carlos, hermano William, a Carlos Andrés Vázquez. No sé si la otra vez que vine también estaba por aquí, Andrés, me parece que sí. No sé. Bueno, gracias a Dios por el hermano Andrés también y su esposa. Qué bendición, hermanos. Vamos a meditar veo que el lema de la convención es en su presencia. En su presencia. Y oíamos anoche una bonita palabra acerca de la presencia de Dios. Y en verdad que esto debe ser una constante en nuestras vidas. La presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ante todo, entendiendo, hermanos, que la vida cristiana, como todas las cosas en la vida, son procesos. Son procesos. Y mayormente en la vida cristiana. Por eso creo que dice la palabra de Dios: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque la vida cristiana es más que todo un camino de perseverancia, de constancia, de fe. No importa si vemos aparentemente resultados o no, pero la constancia y la perseverancia siempre tendrán recompensa delante de Dios. De ahí que diga eso, que persevere hasta el fin. No dice el que ore y sale enfermos, no dice el que eche fuera demonios, no dice el que lea toda la Biblia, no dice el que cante, el que ore. Todo eso sería muy bueno hacerlo y ojalá que podamos hacerlo. Pero muchos han hecho eso y hoy en día no están con nosotros. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Es una tristeza porque se volvieron atrás. Pero nosotros, por su gracia y su misericordia, aquí estamos. Habrían muchos motivos en cada uno de nosotros por los cuales no estar aquí, pero Dios ha sido bueno. Y estamos aquí por su gracia y su misericordia. Tal vez no hayan echado fuera un demonio, ni hayan sanado a un enfermo, ni hayan leído toda la Biblia, ni hayan hecho muchos ayunos, pero aquí están. Y la garantía es que el que comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén.
Entonces, entendiendo la realidad de esa perspectiva, yo creo que es importante prepararnos siempre para cada jornada, irla caminando. Siempre digo, y aprendí del hermano Eliseo que él decía, la vida cristiana no se salta, o la fe mejor no se salta, la fe se camina. Algunos queremos saltarnos, porque queremos llegar más rápido, pero no da resultado. Los saltos son, y las caminatas son. El camino va paso a paso. Y no vemos a veces, porque a veces la vida cristiana uno cree que ha ido muy lejos. Y cuando de pronto menos piensa, está otra vez atrás. ¿Y qué me pasó? No sé, pero aquí estoy. Pensé que iba más lejos, pero no, todavía estoy muy cerca de donde salí. Pero aún así seguimos creyendo que algún día estaremos donde Dios solamente puede podernos colocar y estar. Amén. Segundo mensaje. Bueno, hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas, yo creo que es muy importante y además de importante, valga la redundancia, fundamental. La vida se basa también en relaciones. Las relaciones a nosotros nos hacen o nos deshacen. A veces cuando sabemos relacionarnos bien, nos va siempre mejor. Cuando tenemos dificultad para relacionarnos, vamos a tener dificultades, porque la vida se basa en relaciones. Nosotros siempre estamos relacionándonos con nuestro entorno, llámese la esposa, los hijos, los vecinos, los familiares, los compañeros, los amigos, en constante relación. Y hay gente que sabe muy bien relacionarse y adaptarse, otros no lo hacen tan fácil, y por eso digo yo, las buenas relaciones nos hacen o nos deshacen. Y la relación con Dios es fundamental, porque aprender a relacionarnos con Dios, porque yo pienso que la presencia de Dios en nuestra vida no es una situación emocional. Puede ser que en algún momento tú te emociones, yo me emociono y siento realmente la presencia de Dios, pero no siempre es garantía de que eso es la presencia de Dios. Una situación emocional momentánea o un sentimiento. No, la presencia de Dios en nuestra vida debe ser una constante relación. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? Entonces, eso es lo importante que vamos a ver esta tarde, cómo podemos ir adquiriendo esa experiencia de una buena relación con Dios. Una buena relación con Dios siempre nos va a permitir permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. Ustedes saben que la Biblia habla mucho de no contristéis al Espíritu, no apagáis al Espíritu, o sea, no le quiten fuego al Espíritu, porque muchas veces se contrista el Espíritu, se apaga el Espíritu, porque tenemos momentos difíciles. Aquí nadie puede decir que ya es perfecto, y porque no seremos perfectos sino hasta el día que Cristo perfeccione su obra en nosotros. Usted y yo seremos perfectos si no ha venido Cristo el día que nos muramos. En el velorio yo estaré perfecto, porque ese es el espíritu de los justos hechos perfectos. Yo creo que antes de morirnos, Dios nos perfecciona. Yo creo eso. Ese es el espíritu de los justos hechos perfectos. Pero mientras que estemos vivos, a no ser que Cristo nos levante para ser transformados, nadie será perfecto. Pero la cosa que estamos seguros es que vamos en el camino de la perfección. Y dice que el que anda en el camino de la perfección, ¿qué es lo que dice?
por torpe que sea, no se apartará. Qué garantía tan bonita esa, ¿no? Por torpe, porque a veces torpes sí somos, pero por torpe que seamos o que sean, no se apartarán. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La relación con Dios es muy importante porque nos garantiza que realmente estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo sé yo que la relación con mi esposa es buena o es mala? O la relación con mi esposo, con mi vecino, con mi hijo, con mi hija, es buena o es mala. Uno sabe más o menos cuándo esa relación es buena, porque siempre va a haber un indicativo que le está diciendo, ojo, se está perdiendo como esa comunión, ese respeto, esa posición, ese lugar que ocupas como esposa, como esposo. Y hay cosas que van alterando esa relación y van creando como un malestar que nos va haciendo separar, nos va separando, porque las malas relaciones nos van aislando. A veces no queremos hablar, a veces no queremos oír que nos hablen, a veces queremos estar solos, porque vamos sintiendo como una situación de aislamiento. Pero hay otras ocasiones en que queremos sentirnos hacia esa persona, sentir la amabilidad, queremos hablarle, queremos abrazarla, queremos besarla, porque somos así los seres humanos. A veces tenemos buenos momentos, a veces no tan buenos, pero esas relaciones siempre están indicando que algo va bien o algo va mal. Cuando no sentimos una buena empatía, una buena relación, una buena comunicación, no debemos conformarnos o tranquilizarnos y no darle importancia, porque eso puede ir llevando al caos cualquier relación y puede acabar siendo un fracaso. Lo primero que siempre hace el enemigo cuando hay una enemistad es como cerrar la boca, no hables. No hables. Y eso nos aísla de la persona porque no hay comunicación. Con Dios yo creo que pasan cosas muy similares a las que pasa en el matrimonio. Siempre los matrimonios deben ir progresivamente cada día hasta llegar a lo que se conoce como una intimidad. Esa intimidad que es la que nos hace sentir que estamos plenamente unidos y que somos aparentemente dos, pero realmente somos uno, porque sentimos esa cercanía. Y yo creo que lo primero que se debe tener muy en cuenta es que comenzamos la vida cristiana acercándonos a Dios. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es un acercamiento. Dios nos pide que nos acerquemos, porque lo primero que yo tengo que buscar es cerca. Entre más cerca yo pueda estar de las cosas de Dios, siempre voy a estar mejor. Entonces, esa cercanía, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es el llamado que hace Dios, acercarnos, unirnos. Y siempre habrá que saber cómo acercarnos a Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios, en primer lugar, yo creo que a través de la oración, hablar con Dios. Y la oración para mí no significa simplemente estar de rodillas mucho rato, o muchos días, o muchos ayunos. Si los haces, estaría bien. Si no los haces, pues hay muchas formas de relacionarse con Dios. Una manera de relacionarse con Dios, entonces decía yo, es hablar, orar. A veces nosotros hemos creado ciertas reglas, ciertas normas que nos pueden a veces hasta de alguna manera como engañarnos. ¿En qué sentido? Que nosotros creemos que a veces por el tiempo que estamos arrodillados, por los días que hacemos de ayuno, por esos actos que hacemos religiosos,
eso estamos acercándonos a Dios. Y hay gente que hace eso y no siente la presencia de Dios. Porque sentir la presencia de Dios es más que simplemente un acto, es algo muy profundo, muy interior, muy íntimo. Como puede ser lo contrario. A veces a muchos nos ha pasado que vamos conduciendo el carro o quizás estamos en la condición de no estamos en el templo, pero a veces me viene a mí un sentimiento como de llorar y percibo que hay algo en el ambiente y siento que es la presencia de Dios. Y no estoy en culto, no estoy orando, no estoy ayunando, pero es que tengo como una percepción, soy sensible a la presencia de Dios y la capto, porque Dios está en todo lugar. Dios lo encuentras en tu carro cuando conduces, en tu universidad cuando estudias, en tu trabajo cuando trabajas, en tu hogar cuando haces el oficio en la casa. Yo creo que esa era una de las bonitas experiencias del principio. Yo estoy en la iglesia por 60 años casi y sé lo que son los principios de la iglesia. Y me preguntan a veces, ¿qué diferencia siente usted a la iglesia de ayer a la iglesia de hoy? Bueno, son otros tiempos y muchas cosas tienen que cambiar porque pues, los tiempos han cambiado y también cambian otras cosas. Pero sí extraña uno, por ejemplo, que al principio yo creo que éramos más sensibles, mucho más sensibles a la voz de Dios porque, no sé, tal vez como el Evangelio comenzó más que todo con gentes tan humildes, tan sencillas, y yo recuerdo los que cogían el café, los que limpiaban las plataneras y los que laboraban en los campos, en fin, de una cosa y otra. De repente uno oía a los hermanos cogiendo café hablando en lenguas. No estaban en un culto, pero algo había pasado entre él y su Dios y la presencia de Dios le invadió y no importa qué está haciendo, pero ahí está adorando y bendiciendo a Dios. Y si donde quiera que esté un creyente está la presencia de Dios, sería una cosa maravillosa para que Dios sea real en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras experiencias de vida. Eso se ha ido perdiendo mucho. Yo recuerdo los pastores antiguos que siempre que viajaba con ellos por carretera, hermano Zúñiga, el hermano Eliseo, el hermano Campo Elías, esos grandes hombres, como igual otros hombres sencillos, siempre les oía yo un aleluya, adorado, santo Dios, adorado. Era una constante adoración a Dios y eso contagiaba el ambiente. A veces, hermanos, el sistema de culto, de religiosidad, a veces ahoga mucho la realidad de la presencia de Dios, porque como que la suplantamos. Ya canté, ya oré, ya fui al culto, ya leí la Biblia, pero sintió la presencia de Dios. ¿Sentiste que Dios, verdad, estaba ahí en eso? Y a veces tenemos que decir no, porque muchos dicen, pastor, ¿qué hago? Yo no he podido sentir la presencia de Dios. Yo canto, yo oro, yo voy al culto y lo siento la presencia de Dios. Porque no siempre eso está significando que sientas la presencia de Dios. Y esas cosas mucho más sencillas, más insignificantes, ¿no? Y momentos más inesperados, ahí puedes encontrar la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que está... O sea, Dios, decimos, está en todo lugar, pero en todo lugar no está su presencia, porque se requiere que haya esa conexión. Alguien que sepa conectarse con esa realidad, porque Dios es real. Dios trasciende, pero es como a veces esas antenas que no están bien enfocadas. Yo recuerdo antiguamente que había radiecitos de ese Sony, que uno era por ahí bregando a ver, jalando de la antena a ver cómo coge la señal. Y eso es un pero no puedes oír qué es lo que está ahí. Así pasa a veces con muchos creyentes. Tienen la antena como muy desubicada, pero una antena bien puesta,
mantienen completa conexión con Dios. En otras palabras, capta la señal, porque él está sensible a la voz de Dios. Yo digo a los hermanos, el avivamiento comienza cuando usted llega al culto y trae avivamiento. No venga para que el pastor lo prenda, porque el pastor entonces ¿quién lo va a prender? Venga prendido al culto. Usted quiere avivamiento. No está en cantar más duro, ni en gritar más duro, ni en saltar, ni en llorar. Bueno, si está en eso, eso se puede hacer. Pero yo creo que no está en eso, porque muchos cantan y saltan y gritan y nada pasa. Pero hay otros que no cantan ni quizás ni saltan ni quieren quizás ni hablar. Ana no tenía ni palabras para decirle a Dios nada. ¿Y qué puedo yo decirle? ¿Cómo puedo yo hablarle a Dios? Por eso dice, Él no quiere sacrificios que yo le daría, porque muchas cosas podemos hacer. Él no quiere holocaustos, sacrificios y cosas, pero un corazón contrito y humillado. Él no quiere sacrificio que yo le daría, ni quiere holocaustos, pero un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y donde esté un corazón contrito y humillado, puede estar en pie, manejando, en la calle, en cualquier lugar, pero un corazón contrito y humillado, ahí está Dios. Ahí está la conexión con Dios. Ahí sientes la presencia de Dios. Y eso es más que ir al culto. Y eso es más que leer la Biblia. Y eso es más que ayunar. Aunque parezca contradictorio, pero lo que importa es que sintamos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es real. Amén. Mi esposa sabe de qué estoy hablando. Yo a veces he ido conduciendo y me tocó parar el carro, porque de repente como que Dios me dice, para, un momentico, y se manifiesta la presencia de Dios. En las noches, yo a veces me levanto y estoy hablando en lenguas, adorando a Dios, pero yo no estaba en culto, yo no estaba orando, yo estaba durmiendo, sí, pero Él me dijo, es tiempo de adorarme. Aquí estoy yo contigo. Tú estás dormido, pero yo estoy despierto. No se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Él siempre está haciendo su trabajo. Pero lo que requiere es que usted simplemente sea un receptor permanente. Mantenga la antenita en alto y capte la señal. Es tiempo de adorar. Es tiempo de saltar. Es tiempo de santidad. Es tiempo de hablar en lenguas. Es el tiempo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sama de hewa de sama hawa yu. Je mama si sama de hapa si sama do. Cantamos ese coro tan hermoso que dice, la presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí.
paz. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Ayúdenos cuando es ahí, ¿no? Eso es parte del mensaje. Deja que Dios te hable. Ahí sentaditos, ahí sentaditos. Oh, yo siento que en verdad Dios está moviéndose. Entonemos ese coro con una bonita inspiración que sepa cantar. La presencia de Dios. Y ahora seguimos el tema, pero quiero hacer ese paréntesis para que percibamos más lo que quiero decirles. No hay piano. A capela. La presencia de Dios. Adórelo, adórelo, adórelo. Está aquí. Adórelo, yo adórelo, la adórelo, siento adórelo. En mí. Adórelo. La presencia de Dios está aquí. Adórelo, adórelo, yo la adórelo. siento en mí. Y me Me gozo gozo en su en luz, pues en ella vida en sí, la presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí, la presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, pues en ella hay vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Lo que quiero decirles es que hay que sacar un espacio en cada momento de nuestra vida para percibir la presencia de Dios. Miren, hermanos, en el mundo natural en que vivimos hay mucho ruido. Hay mucho ruido, demasiado ruido. Y yo creo que necesitamos apartarnos para escuchar a Dios en la soledad. En la soledad. Cuando no hay nadie. Y así es la vida. Hay cosas en tu vida y en mi vida que nadie las va a solucionar. Por más que usted busque el pastor, busque el psicólogo, busque la psiquiatra, busque el diácono, busque el asistente, busque la presidenta de Dorcas, la presidenta de jóvenes. Y todo eso, gracias a Dios por lo que nos ayudan. Pero si no hay presencia de Dios, no hay solución. En cambio, puede ser que no haya nada. ¿Qué hago con este problema? Está a la madrugada, está de noche. Va a llamar al pastor, qué pena. No, no lo llames. Busca un lugarcito y dile, Señor, mejor que el pastor es tu presencia. Gracias a Dios por el pastor, pero mejor que el pastor, mejor que el diácono, mejor que el presidente de los Dorcas, mejor que cualquiera, es tu presencia. Lo que yo necesito es tu presencia. Pero hay que apartarse. Hay que apartarse.
hay mucha ocupación en nosotros. Y por más que nos prediquen, yo ya ni predico, mire que no estoy predicando. Yo ya digo, pero ¿dónde está tanta enseñanza, tanto aplauso, tanta cosa? Bueno, gloria a Dios. Pero algún día tenemos que decir, Señor, tengo que aprender a depender más directamente de ti. Es que si no aprendo a depender de Dios, yo no voy a poder. Algún día el pastor se cansa de aconsejarme, de orientarme, y algún día el diácono y todo el mundo se va a cansar conmigo, pero tú eres el único que nunca te vas a cansar porque me amas con amor eterno y con amor infinito. Hermanos, si no fuera así, muchos no estaríamos aquí. Pero un día hemos aprendido a que a solas con Dios realmente se encuentra la plenitud. Mire, estoy acordándome ahora de lo que le proponía Aarón Faraón a Moisés. Moisés tenía claro que para que el pueblo aprendiera a depender de Dios, tenía que sacarlo de Egipto. Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Y Moisés sabía que tenía que sacarlo de ahí, de esa condición, de ese entorno, de ese medio, que era muy contaminante, muy asfixiante. Y esa era la lucha, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo. Y Moisés siempre le decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón no lo quería dejar ir. Pero un día cualquiera Faraón dijo, bueno, deja ir a mi pueblo para que me sirva, decía Moisés, porque Moisés quería sacar el pueblo para poder ofrecerle a Dios un verdadero culto, como él sabía solo hacerlo. Y él conocía al Dios verdadero. Y él sabía cómo hacerle culto al Dios verdadero. Pero él sabía que en ese lugar donde vivía no podía hacerlo. No podía hacerlo. Y entonces algún día le dijo Faraón, está bien. Éxodo capítulo 8 y el verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, anda y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En la tierra. O sea, dentro del territorio de Egipto, en la tierra. Id y ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero en la tierra. ¿No? Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios las abominaciones de los egipcios. Si le ofrecemos sacrificio a Dios en este entorno de Egipto, le ofreceríamos, entonces dice, ofreceríamos a Jehová vuestro Dios las abominaciones de Egipto. Y sería para los egipcios. Entonces dice, he aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios, delante de ellos no nos apedrearían la abominación. O sea, Moisés quería ofrecer sacrificio a Dios como él sabía hacerlo. Eso hay que aprenderlo, eso no lo enseña nadie, eso se aprende entre yo y Dios. A mí me pueden enseñar a hacer un culto, pero ese no es el culto. Es más, el culto que hacemos, gracias a Dios, pero este culto no es bíblico. Nosotros nos lo inventamos, se ha funcionado y gracias a Dios por eso. Pero el culto no está diciendo exactamente que sea lo que Dios pide de nosotros. Dios pide más que un acto de ritualidad. Moisés sabía hacerle culto a Dios. Moisés sabía lo que Dios le agradaba. Ellos sabían bien cómo funcionaban las cosas con Dios.
Y yo creo que ahí está el secreto. ¿Cómo funciona esto con Dios? No cómo no cómo me lo plantean, sino cómo funciona. Moisés sabía eso. Si yo voy a sacrificar corderos, el cordero a Dios, para los egipcios, un cordero era un dios. Y si veía a Moisés sacrificando un cordero ahí para Dios, era una abominación a los egipcios. Era una abominación. Pero Moisés sabía que él podía sacrificar corderos, pero no entonces en esa mundanalidad, en esa presencia de Egipto, tenía que salir. Y sigue el debate. Moisés decía, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Como Él nos dirá. Y dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. La insistencia de Faraón era que no salieran del territorio de Egipto. Y la insistencia de Moisés era sacarlos fuera de Egipto. Eso me hace pensar a mí en lo que es a veces el mundo en que nosotros vivimos. Necesitamos ofrecer sacrificio a Dios, adoración a Dios, porque realmente lo que la Biblia dice es, Dios busca adoradores. Fíjese usted, que le adoremos en espíritu y en verdad. Él los busca, Él los busca. Porque eso de buscar quiere decir que no es común, no es fácil. Pero Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces a veces nos pasa a nosotros como le pasaba al faraón. Hagan culto, canten, oren, pero háganlo aquí todavía sin sentir la libertad completa de que se han pasado de una frontera, que ya no son de Egipto, sino que van rumbo a una tierra de Canaán y que han roto ya han traspasado esa frontera. Y la vida cristiana a veces requiere eso. Muchos estamos tal vez ofreciendo sacrificio a Dios y ofreciéndole culto a Dios, pero de este lado todavía. No sé si me alcanzo a explicar. Todavía de este lado. Porque a veces es decir, muchos egipcios salieron de Egipto, israelitas, salieron de Egipto, pero ya ustedes han oído, Egipto nunca salió de ellos. Porque aún estando en libertad, aparentemente, ¿no? Seguían en la esclavitud mental. Porque sus mentes seguían atadas a un pasado. No estaban completamente libres. Para poder adorar a Dios, Moisés pedía que había que salir de Egipto, que es tipo del mundo. Porque si no, no era posible hacerlo como Dios quería que lo hiciera. Y eso nos puede pasar a nosotros a veces. Nosotros venimos del mundo, que es un tipo como de Egipto, ¿verdad? El mundo. Pero muchos tal vez estamos aquí físicamente y por ritualidad también, porque hemos sido bautizados. Y parece que salimos, pero la iglesia sigue siendo muy mundana. Digo mundana no en el sentido de moral, sino en el sentido de la forma de pensar. Si alguna cosa se necesita para adorar a Dios es el cambio de mentalidad. Renovados en el espíritu de vuestra mente para que seáis capaces de comprender. Porque si no hay esa capacidad de comprender lo que es la vida nueva en Cristo, no podremos adorar a Cristo como realmente debemos adorarlo. Porque todavía hay una mentalidad muy mundana. A veces estamos en el culto y estamos pensando en ay, ¿cómo voy a pagar esa plata que debo? ¿Y qué voy a hacer con este problema? ¿Y qué voy a hacer con el otro? O sea, estamos ahí, pero no estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos en otro lugar. Porque el mundo nos tiene todavía muy atrapados. Y todavía estamos, Señor, estoy aquí, pero ay, Dios mío, ¿y qué pasará a esas casas que las dejé solas? Es un cortocircuito, ¿qué va a pasar? Y es una mezcla de cosas porque no has podido pasar bien la frontera para entender qué es estar allá y qué es estar en Dios.
Porque lo que la Biblia dice es que si alguno está no en la iglesia, si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cambiar. No solamente dejar de hacer lo malo. A veces creemos que ya somos cristianos porque dejamos de hacer lo malo. Y mucha gente deja de hacer lo malo sin ser cristianos, aunque le parezca extraño. Pero hay gente que deja el cigarrillo, deja la marihuana, yo no sé, dejan esas cosas sin ser cristianos. Porque eso no garantiza que usted sea un verdadero cristiano, porque ya no fumo, que ya no tomo, porque no adultera. No, eso no está diciendo que usted ya es cristiano, porque hasta que usted y yo no aprendamos a hacer lo bueno, no estaremos libres de lo que es el hacer del mundo. Una cosa es dejar de hacer lo malo y otra cosa es aprender a hacer lo bueno. Y hasta que no aprendamos a hacer lo bueno, será muy difícil si hayamos dejado de hacer lo malo. Pero muchos estamos aquí y dejamos de hacer lo malo, pero estamos pensando tan bueno, ¿verdad? Siempre digo yo, y sentimos en la carne eso, ¿verdad? Sentimos en la carne eso. Que a veces sentimos que un hermano pasa por algún lugar y está el mundo en sus alborotos, su baile, su vanidad, su carnalidad, su bagatela. Y dice, tan bueno, yo porque soy cristiano, si no, me echaba una bailadita. Yo porque soy pentecostal y si no, hermano, yo que sí sabía hacer eso. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Está aquí, pero está allá. Entonces, cuando viene a adorar, no sabe a qué Dios adora. Si al Dios de afuera o al Dios de adentro. Aprende a despedirte de afuera para que te puedas meter adentro. La vida cristiana, hermanos, es un desaprender para aprender. Pablo dijo, he aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabía, pero lo aprendió. He aprendido, he aprendido. Por eso dice que la palabra de Dios dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y dice más, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, en eso pensad. Una mente en Cristo, hermanos, siempre será una garantía de poder repeler todo lo que venga de afuera. Cuando usted tiene la mente en Cristo, usted va a estar blindado. Porque a usted siempre las cosas le rebotarán. Pero mientras que no tengamos una mente bien de Cristo, siempre vamos a estar como diciendo, bueno, yo voy a ver hasta dónde aguanto. Eso es como los que se casan diciendo, bueno, yo me voy a casar, pues si esto se pone mal, me divorcio. Si esto no funciona, pues me separo. ¿Qué tal esa mentalidad? Me voy a bautizar, me voy a meter a la iglesia y si no puedo, pues me aparto. ¿Cuál es el problema? No, hermano, aquí no hay lugar, aquí no hay pie atrás. Aquí dimos un paso adelante y vamos a ir para adelante en el nombre de Jesús. No importa nada. Entonces la presencia de Dios tiene mucho que ver con intimidad. Con intimidad. Esa intimidad. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos que cuando oréis, en lo posible no lo hagas en público, como los fariseos lo hacían, sino entra en tu aposento y cierra tu puerta. Abre, deja afuera lo que está afuera y tú métete adentro
Y tu Padre que te oye en secreto, te recompensará en público. Porque lo buscaste en secreto. El hombre de Dios tiene que aprender a esconderse, a apartarse, a intimidarse con Dios. A Elías se le dijo, métete en la cueva. Y ahí se metió Elías. Y estuvo ahí, aprendió cosas que no las hubiera aprendido si no se metía a la cueva. Allá le llevó el cuervo comida y ahí estuvo resguardado, Dios lo protegió. Tenía que esconderse, meterse, apartarse a solas. Y después Dios le dijo, ahora sí sal y muéstrate. Pero primero escóndete. Yo creo que a muchos nos hace falta buscar más la intimidad con Dios. Salirnos del alboroto de la luna de miel. Cuando uno se casa, ¿verdad? La luna de miel, esa fiesta y todo el mundo. Pero el novio y la novia están diciendo, ¿cuándo se acabará esto? Porque lo que él quiere es la intimidad con su amada y con su amado. Ese bullicio que pase, ¿verdad? A veces muchos se quedan en las bodas, pero en el bullicio. No se van a la intimidad, a la recámara con Dios, para poder sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermanos, no es un estado emocional ni sentimental, es una relación, una manera de relacionarnos con Dios íntimamente, de tal manera que usted puede ser sensible. Yo le digo a mi hija Adrianita, porque ella también es muy sensible a la voz de Dios. Ella me llama a veces de allá de Estados Unidos y me dice, papá, me pasó tal cosa. Ella siempre le están pasando cosas. Y me cuenta. Y yo le digo, mi hija, eso, yo te lo entiendo porque yo lo vivo también. Pero eso no tiene, o sea, no es manera de explicarlo. Son cosas entre usted y Dios. Hay cosas que son muy íntimas entre yo y Dios, Dios y yo. Y ahí es el secreto, no solamente porque cuando la presencia de Dios es real en nosotros, seremos personas fructíferas, fructíferas. Porque el secreto está en que si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ahí está el éxito. Todo lo que pidieres, porque hay una buena relación. Cuando Dios le dice a los discípulos, no llamaré más siervos, porque esta relación de siervos no es buena. El Señor y el siervo hay mucha diferencia. El siervo es el siervo y el Señor es el Señor. Pero puede ser que comenzó esa relación de siervo y Señor, pero un día Cristo dijo, Jesús dijo, no llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hacen sus señores. Os llamaré más bien amigos, porque el amigo sí es confidente, es confidencial. Y puede saber muchas cosas que no sabe sino él y el amigo. Nos llamará amigos. Y cuando usted logre y yo logre ser amigo de Dios, deje tranquilo. Bueno, yo vi como el evangelio de muy joven, 17 años. Ustedes han oído de mi experiencia y en su momento quizás pueda testificarles. Yo llegué al evangelio por una experiencia de la sanidad divina. Yo fui paralítico. Yo conocí el evangelio por una experiencia de sanidad divina. Yo no puedo decir que a mí Dios me sacó de la borrachera, del adulterio, de la droga, no. Y no trato de justificarme con eso, pero yo era muy joven y nunca viví eso. Yo no sé qué es tomar, no sé qué es bailar. Nunca me ha parecido como bueno hacer eso. Nunca lo deseé hacer, porque igual nunca lo hice, ¿verdad? Pero mi experiencia con Dios fue de la sanidad divina, de la sanidad divina. Y yo sí estaba comentando a los hermanos en el almuerzo, que una de las cosas que yo aprendí con Dios fue que el evangelio a mí me dignificó, porque el evangelio dignifica.
le da un valor real a las personas, lo que realmente valen. A usted nadie lo va a valorar como Dios lo valora. Nadie le va a dar el valor que usted tiene. Y cuando uno entiende eso, uno se sobrevalora y se sobredimensiona. Yo entendí eso que dice la Biblia, que no hemos comprado ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Y por qué no nos compró Cristo con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas? Porque son valores corruptos. Y usted y yo valemos más que los valores de este mundo, que son oro, plata y piedras preciosas. Valemos más que eso. Valemos más que el oro, que la piedra preciosa, que la esmeralda, que el oro más fino. Valemos más. Valemos sangre de Cristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. Yo entendí eso. Entonces le puse valor a mi vida. Y todo lo que el mundo me ofrece, siempre pienso, yo valgo más. Valgo más, aunque le soy honesto, sigo siendo humano. Y siento. Y a veces siento que ya lo viene a decirme, oiga, pastor, le tengo esta oferta. ¿Cuánto vale? No, se la doy barata. Y parece muy barata, pero digo, no, yo valgo más. Y qué bueno que los jóvenes se valoraran. Porque cuando tú crees que no vales nada, es cuando el diablo te pone un precio y te esclaviza. Porque no vales nada. Si no vales nada, vive como cualquiera, nada. Pero si vales, vales. Y te pones precio a tu vida, y siempre será más lo que tienes que lo que el mundo te ofrece. Siempre será más el valor que Cristo ha puesto en ti que lo que el mundo puede ofrecer por ti. Nunca será igual. Y tú estarás eternamente agradecido y podrás sentir realmente que te cambiaste. No de religión. No, te cambiaste no de creencias. Las creencias van y vienen. Me cambié porque Dios es real en mi vida. Porque entendí que realmente solo el poder de Dios podía transformarme y regenerarme. Amados hermanos, la presencia de Dios, insisto, es una constante relación. Aprendamos a relacionarnos con Dios. Busquemos siempre espacios en el día, en la noche, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Saca un momentico y conéctate. Porque tú no eres simplemente una persona que estás solamente viviendo en función del mundo. Nosotros vivimos en función de Dios. El mundo vive en función del mundo, pero la iglesia no es del mundo. Está en el mundo, pero no vive conforme al mundo, ni piensa conforme al mundo, ni actúa conforme al mundo. Y recuerda que ya Jesús oró por nosotros y dijo, te ruego por ellos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Entonces, la presencia de Dios es algo que hay que buscar, hay que saberse relacionar con Dios en la oración. Y para terminar le digo, en la palabra. Nada nos va a acercar más a Dios que la palabra, leer la Biblia. ¿Sabe que en Colombia se hizo una encuesta, especialmente en los jóvenes? Se hizo una encuesta y arrojó que un alto porcentaje, no recuerdo qué porcentaje, ya no lee la Biblia. No leen la Biblia. Se dejó de leer la Biblia. Esas Biblias que uno veía antiguamente con parafina, porque la leíamos donde no había luz, con velas, y caía la parafina, la Biblia. Esas Biblias que se leían con las manos sudorosas y con las lágrimas que caían a las páginas cuando nos agachamos a orar y la poníamos ahí en el Salmo leyendo. Esas Biblias húmedas por las lágrimas, esas Biblias manchadas por el sudor de las manos, esas Biblias emparafinadas, esas Biblias rotas por estar moviendo tantas las hojas, se desaparecieron.
Ahora hay Biblias muy bonitas, con cantos dorados, pero no se han vuelto a leer. Están en la biblioteca, están por ahí bien guardaditas, porque dicen, no, esa Biblia es tan linda, es tan hermosa, que hasta sacarla de la caja, sacarla del estuche, no, hay que guardarla ya bien guardadita. No se olvide leer la Biblia. Para relacionarnos con Dios tenemos que hacerlo a través de su palabra. Su palabra sigue siendo lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No se conforme con lo que usted escucha en el culto. Usted mismo haga su culto en su casa. Eso también se ha acabado mucho, el altar familiar, el altar familiar. Bueno, hermanos, yo tenía esa meditación, no es un mensaje, es una reflexión. Quiero invitarlos a prepararse para que ustedes mismos, sus propios medios, no espere que el pastor le avive. Yo creo que a veces nosotros nos motivan para que alabemos, nos motivan para que oremos, pero no espere que lo motiven, traiga un motivo para hacerlo. Una cosa es que me motiven y otra cosa es que yo tenga un motivo. ¿Sí me explico? Usted, por más que lo haga motivado, no es igual a que usted venga al culto a decir, traigo un motivo, quiero adorar a Dios. Y en cualquier circunstancia, yo quisiera que se pusiera en pie y que Andresito nos ayudara con una oración, con un cántico, para darle un espacio a Dios, para poder ser receptores de su presencia. Vamos a abrir el corazón, hermanos. Conéctate con Dios. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra, todo es perfecto cuando te siento, viene a mi alma un nuevo aliento, tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia el deleite de mi vida, entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Adorado, 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 adorado. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra, todo es perfecto cuando te siento, viene a mi alma un nuevo aliento, tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde
todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Ven, llena las vidas aquí, Espíritu Santo. Ven, llena las aquí, Espíritu Santo. Ven, llena las vidas aquí, Espíritu Santo. Ven, llena las vidas aquí, Espíritu Santo. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar en pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Tu presencia es todo para mí. Señor, gloria a Dios. Gloria a su nombre santo. Aleluya, aleluya. Vamos a orar dándole gracias a Dios, que su presencia nunca nos falte. Yo realmente no me veo fuera de la presencia del Señor. Yo a veces pienso, ¿qué tal que la presencia de Dios nos faltara por un instante? La presencia de Dios tiene que ser indispensable y fundamental en nuestra vida. Levante sus manos y dígale: Señor, que tu presencia nunca me falte. Dígale que esa relación entre nosotros y Dios no haya ningún estorbo de por medio que impida que vivamos en una constante en la presencia del Señor. Dígale: Señor, que no haya ningún impedimento, y si hay algo que está impidiendo que su presencia esté con nosotros, dígale: Señor, quítalo de en medio, quítalo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jesús, que tu presencia nunca nos falte, Señor. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Todo el tiempo, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, bendito Señor Jesús. Oh, que podamos vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios. Que su presencia nunca nos falte. Oh Señor Jesús, nuestra vida está en tus manos, oh Dios, Señor. Que tu presencia, Señor Jesús, no falte en nuestra vida, en nuestro corazón. Que no haya nada ni nadie, Señor, que impida, Señor Jesús, tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. En tu nombre santo, Señor Jesús.
en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. El próximo culto, 7 de la noche, empezamos. El Señor Jesús les bendiga. Vamos a tomarnos un tiempo y nos preparamos para seguir en la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos. Hermanos, el servicio de cafetería está habilitado para que